Twitter y Facebook, dos de las redes sociales predilectas de Donald Trump, reaccionaron con dureza contra el presidente saliente de Estados Unidos. Facebook bloqueó la cuenta de Trump indefinidamente debido al uso que le dio el mandatario republicano durante los episodios de violencia que se registraron el miércoles en la capital, Washington. El director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, explicó en un comunicado que el bloqueo, que había sido anunciado en primera instancia con una duración de 24 horas, fue extendido ayer, porque Trump empleó la plataforma para incitar a una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente. Pensamos que los riesgos de permitir que el presidente siga usando nuestro servicio durante este periodo son sencillamente demasiado grandes, agregó Zuckerberg. Por ello, extendemos el bloqueo que le hicimos en sus cuentas de Facebook e Instagram de manera indefinida y durante al menos las próximas 2 semanas hasta que se complete la pacífica transición de poder. Twitter, por su parte, sostuvo que los mensajes de Trump suponían violaciones de las reglas de integridad cívica de la plataforma y advirtió que cualquier violación futura resultará en la suspensión permanente de la cuenta que es Real Donald Trump. La empresa dijo que la cuenta quedaba bloqueada durante 12 horas y que si los tweets ofensivos no eran retirados, permanecería bloqueada. Bueno, ayer fue rehabilitada, ya en todo caso después veremos por qué y de qué manera. Estas dos sanciones se conocieron luego de que el miércoles, en una acción sin precedentes, decenas de seguidores de Trump invadieran por la fuerza el Capitolio, obligando al desalojo de las cámaras e interrumpiendo el ceremonial de certificación de la victoria electoral de Biden. Los hechos dejaron un saldo de 4 muertos, 5, porque se agregó en las últimas horas un integrante de las fuerzas de seguridad a esa lista. Trump, que al mediodía del miércoles había hablado a sus simpatizantes concentrados en las calles y los había arengado para que marcharan hacia el Capitolio, publicó luego, a media tarde, un video en las redes sociales donde llamaba a sus seguidores a que volvieran a sus casas en paz. De todos modos, les dedicó palabras afectivas como "los amamos" y repitió sus acusaciones falsas de fraude electoral. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. Sé que están dolidos, sé que están heridos. Nos robaron una elección, decía Trump. Fue una elección pro avalancha y todos lo saben, especialmente el otro lado. Pero tienen que irse a casa ahora. Tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden, decía Trump desde la Casa Blanca. Tenemos que respetar a nuestras grandes personas en ley y orden. No queremos a nadie herido. Es un periodo de tiempo muy difícil. Nunca antes había habido un tiempo como este en el que nos pudieran quitar una cosa así a todos, a mí, a ti, al país. Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos seguirle el juego a estas personas. Tenemos que tener paz, decía Trump el miércoles por la tarde. Ese fue el último video, o fue el video que precipitó la decisión de estas suspensiones de las que veníamos hablando. ¿Y qué implicancias tiene una resolución de este tipo de Twitter y de Facebook? ¿Es efectiva, por otro lado, una política como la que siguen las compañías para enfrentar la información falsa y el discurso de odio? Vamos a conversar de esto a partir de este momento con Javier Mazza, que es licenciado en Filosofía, coordinador docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Profesor Mazza, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Vamos a charlar de este tema que tú has estado siguiendo, ¿no? Le has prestado especialmente atención. Sí, te estaba escuchando ahora en el raconto y venía repasando los acontecimientos de las últimas horas. Sí, En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar hablando hoy con ustedes y es un gusto también empezar a
siempre a poner estos temas y el análisis de estos temas en agenda que realmente parecen que son inocuos, pero tienen una profundidad bastante interesante de analizar. Absolutamente, absolutamente. Vamos primero a antecedentes. La tensión entre Twitter y Trump venía creciendo hace meses, pero Twitter se limitaba a colocar advertencias en los posteos de Trump y reducía la circulación de los mensajes cuando consideraba que los textos o los videos incluían información falsa sobre la última elección en Estados Unidos. No pasaba de ahí, ¿no? Posteos, advertencias. Ahora dio este paso drástico de suspender la cuenta. Entonces, ¿cómo analizás esta resolución? Sí, la relación Twitter-Trump ha sido una relación, digamos, conflictiva y diríamos de amor-odio desde hace mucho tiempo. Podríamos decir incluso desde el 2016, ¿no? Desde las elecciones de 2016 en adelante. Una cuenta que siempre fue muy polémica y como suele suceder en redes, las cuentas polémicas significan mucho para la red y significan mucho para la conversación porque justamente la polémica atrae seguidores, la polémica atrae números grandes de retweets, números grandes de respuestas. Y eso para las plataformas implica dinero. O sea, el negocio de las plataformas está en generar conversación. Entonces, en ese sentido, la cuenta de Trump para Twitter es una cuenta polémica, pero eso no significa necesariamente que sea una cuenta nociva. Aclaremos, ¿cuántos seguidores tiene Donald Trump? 88.779.032 en este momento. Exactamente. Y a eso hay que sumarle, digamos, las repercusiones que puede tener las acciones de esos seguidores, porque si uno empieza a multiplicar ahí un retweet de uno de esos seguidores que no sigue a la cuenta de Trump, eso se multiplica, ¿no? Exponencialmente. Entonces, los números son astronómicos. Desde, digamos, de 2016 a 2019, 2020, muchísimas protestas de usuarios en torno a que muchos de los tweets de Trump violaban algunas de las políticas de comportamiento dentro de la plataforma, sobre todo, por ejemplo, la que tiene que ver con amenazas violentas y demás, ¿no? O sea, hubo algunos tweets muy claros en ese sentido. Pero la plataforma estaba en un lugar en donde era medio difícil aplicar una sanción a que en ese momento era el presidente, digamos, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenía como esa doble, si querés, como paradoja de una cuenta con mucho tráfico y que es la cuenta del presidente. Y en 2020, donde se inaugura de alguna manera la nueva redacción de esta política digamos, de comportamiento cívico de Twitter, empieza a, como vos decías, a etiquetar, pero digamos, periódicamente, tweets de Donald Trump que contenían información falsa acerca del proceso de las elecciones. Sobre todo arranca con aquello de cuando Trump empieza a poner en entredicho el voto epistolar, ¿no? O sea, ahí en ese momento Twitter empieza a etiquetar y a disminuir la circulación, digamos, tocando el algoritmo, ¿no? O sea, para que esos tweets no circulen tanto. Que son las medidas, como vos decías, menos severas de la política de desobediencia cívica. Pero anteayer le aplicó una de las medidas más severas, que es la de la suspensión por 12 horas de la cuenta, a raíz del video que vos decías. Y esa es una medida inaudita, y además en el comunicado donde comunica que le aplica esa medida, dice que de continuar digamos, en infracción de esta política, le va a suspender la cuenta indefinidamente, ¿no? Lo cual es la primera vez que Twitter lo dice expresamente que puede llegar a tomar esa decisión, ¿no? O sea, una decisión que de alguna manera se venía pidiendo desde hace mucho tiempo por muchos actores políticos, ¿no? Ahora, ¿y en qué se basa? ¿Cuál es el marco legal en el que Twitter puede apoyarse para tomar decisiones como estas, como las previas, la del etiquetado y como esta otra, nada menos que la suspensión? Bueno, ahí hay que entender dos cosas. Va a haber que prestar mucha atención a lo que suceda con la cuenta de Donald Trump
una vez que Donald Trump deje de ser el presidente de los Estados Unidos. En ese sentido, ¿por qué lo digo? Porque ahí hay un fallo de una corte de Alabama en Estados Unidos que después, por cuestiones legales que yo no domino la sintonía fina, cobra, digamos, relevancia nacional, que de alguna manera falló en favor de que, como es el presidente de los Estados Unidos y en esa cuenta se comparte información que es de valor o de interés público, esa cuenta tiene determinados privilegios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que Twitter no deja de ser un servicio que está en manos de un privado. Uh-huh. En este caso es Twitter Incorporated, y Twitter Incorporated tiene una serie de reglas que regulan el discurso dentro de su plataforma. O sea, básicamente Twitter de alguna manera lo que dice es, bueno, acá esta es mi casa, estas son mis reglas, y quien habla por fuera de estas reglas no habla en esta casa. Entonces, esa es la prerrogativa que le está aplicando Twitter a la cuenta de Trump en estos momentos. Da para pensar de que si no fuera el presidente en ejercicio de los Estados Unidos, la cuenta debería estar ya suspendida. Bueno, ahí vas a otro punto, ¿no? La severidad de las sanciones. Pero yo te estaba preguntando antes que eso, quizás, creo que esa política de integridad cívica de Twitter toma algunos recaudos, digamos, toma en cuenta los límites a la libertad de expresión en Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Claro. La libertad de expresión en los Estados Unidos está consagrada en la primera enmienda de la Constitución y es, de alguna manera, si hay un número de vacas sagradas de la democracia y sobre todo de la democracia norteamericana, la libertad de expresión es la número 1, ¿no? Y no en vano, digamos, es uno de los derechos básicos para que cualquier democracia pueda conservar cierto nivel de sanidad. O sea, la democracia necesita de disidencia porque necesita el debate para poder evolucionar y crecer, ¿no? El problema está en que acciones como esta parecen atentar contra la libertad de expresión. Yo creo que, por lo menos mi interpretación, es que en este tipo de acciones, Twitter se ampara en una salvedad también histórica para la jurisprudencia norteamericana, que es la salvedad del daño claro y presente, Hay una única excepción, sí, a las limitaciones. Hay una única excepción a la libertad de expresión, ahí está, de ese fallo de la Suprema Corte del año 1919. Estás aludiendo a ese, ¿no? Exactamente. Establece que los dichos de una persona no están amparados por la primera enmienda si se constata que pueden ocasionar un daño presente e inmediato. Exacto. O sea, a ver, esto es el ejemplo, digamos, de manual de esa excepción es, usted no tiene libertad de entrar a un estadio con 50.000 personas, agarrar un parlante y empezar a decir, el estadio se está prendiendo fuego, salgan corriendo, porque va a ocasionar una catástrofe. O sea, ahí hay un límite a la libertad de expresión y ese límite está dado, ¿por qué? Porque hay un daño claro y presente que se puede dar a partir de sus expresiones, ¿no? Entonces, en ese momento a uno le sacan la roja y le dicen, no, usted acá no tiene libertad para seguir hablando. La crítica con respecto a la aplicación de ese criterio es que cuando se refiere a personas que utilizan, digamos, consuetudinariamente o habitualmente un lenguaje de incitación al odio, la sanción suele llegar tarde, ¿no? O sea, para utilizar una analogía clara acá, es como si alguien hubiera decidido, si la justicia alemana hubiera decidido sancionar a Hitler cuando da la orden para el saqueo de los locales y de las casas judías en la noche de los cristales rotos. O sea, ya llegó tarde la sanción, porque el daño estaba hecho mucho antes. ¿Y cuándo estaba hecho el daño? Justamente por la práctica sistemática de un lenguaje de incitación al odio. El problema es que censurar el lenguaje de incitación al odio, de alguna manera, es aplicar censura. Entonces,
Y aplicar censura es una medida autoritaria y es una medida antidemocrática porque va en contra de la libertad de expresión. Entonces, esta tensión, que es histórica, se manifiesta en las redes de un modo bastante particular, ¿no? O sea, magnificada y de modo también endogámico, ¿no? Dentro de las burbujas, como funciona todo en las redes, ¿no? Bien, ahí estabas describiendo el marco, ¿no? Y en ese marco ha habido distintas medidas. Eso es lo que hace un rato recordábamos. Sí. Etiquetados, advertencias por un lado, y ahora suspensión, ¿no? Sí. ¿Cómo juega esa escala, digamos? Sí, a ver, esto que estabas diciendo es interesante porque justamente en el etiquetado y la advertencia uno podría creer que son medidas que pueden paliar el discurso público, si querés, como tradicional, ¿no? O sea, ¿cómo te lo puedo decir? A ver, para el lector común y corriente, que digamos, que no existe en ningún lado, ¿no? Porque todos tenemos nuestras visiones del mundo, ¿no? Pero si vos te lo pensás, para un lector promedio, que lo que está buscando en la red es informarse, cuando ve la advertencia le dice algo, la etiqueta de esta información puede ser falsa, y yo qué sé, por ejemplo, si tiene un link, no abrís ese link. O sea, y decís, bueno, si acá en la plataforma me dice que la información puede ser falsa, yo esto capaz que no lo leo. Ahora, lo que sucede es que ese no es el público que consume el discurso en las redes, y sobre todo no es el público que consume el discurso que puede tener una cuenta como la de Donald Trump en las redes. O sea, hay que pensar que acá, dentro de la red, hay mucho discurso endogámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el muchacho de piel que creo que es de bisonte y los cuernos y los tatuajes y la cara pintada con la bandera de los Estados Unidos, Sí. que aparecen fotos en todos lados. Jake Angeli, de él vamos a hablar quizás dentro de un ratito. Exactamente, es el líder de QAnon, ¿no? Y QAnon es una teoría, digamos, no sé cómo llamarle, pero digamos un grupo que sostiene una teoría conspirativa que va en torno a la pedofilia y demás. O sea, digo, no entremos en detalles, pero es una teoría conspirativa, ¿está? Lo que sucede es que cuando los miembros de una teoría conspirativa se reúnen en el garage del fondo de uno de estos señores en Georgia, digo, no hay mayor problema porque son 20, 25, y digamos, y sostienen esa teoría conspirativa, y la teoría conspirativa no pasa de ahí, digamos, ¿no? Entonces, hasta incluso puede ser algo anecdótico. Ahora, lo que sucede cuando ese discurso se traslada a la red es que esas 25 personas que se reúnen en el garage del fondo de uno de sus miembros pasan a ser 8 millones. Y esos 8 millones empiezan a generar discurso entre ellos, ¿no? Donde además el discurso, la lógica de la teoría conspirativa es esta lógica donde todo discurso le sirve para crecer. El discurso que va a favor y el discurso que va en contra. Entonces es como que la red en la red encuentra un lugar propicio para que la teoría conspirativa crezca como un pan con levadura, ¿no? Entonces, y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que terminan tomando acciones reales en el entendido de que sus ideas en torno a X tema, por ejemplo, la pedofilia y la capacidad de Trump de salvar a los Estados Unidos de un grupo de pedófilos que conspiran contra la salud del país, es real. Y toman el Capitolio, que fue lo que vimos el otro día, ¿no? O sea, ¿y por qué sucede? Porque de alguna manera la mecánica de funcionamiento de la red le da esa entidad, llamarle real entre comillas, a las ideas de estas personas. Y como estos grupos, hay 200, 300, 400 grupos que coexisten en la red. De hecho, en el momento en que Twitter le estaba bloqueando la cuenta a Donald Trump, Facebook estaba sacando otro comunicado que no cobra tanta relevancia, pero que también es muy importante, que limita, digamos, de alguna manera el discurso dentro de los grupos cerrados de Facebook, que era un lugar donde hasta este momento Facebook no se había metido y donde pasaba cualquier cosa y podíamos decir cualquier cosa porque no eran públicos, eran grupos cerrados, ¿no? O sea, como alguien puede tener un grupo cerrado de Facebook de compañeros de estudio de tercero de
contador público, ¿no? Y los alumnos hablan ahí, y acá los de la teoría conspirativa están metidos adentro de ese grupo. Y Facebook, anteayer, empezó a limitar el tipo de discurso que puede circular en esos grupos cerrados. Es interesante que agregues eso porque no había tenido tanta difusión, ¿no? No, bueno, por razones obvias, los acontecimientos, digamos, que sucedieron inmediatamente después o en paralelo a esto, de alguna manera como que tiraron la noticia como para segundo o tercer plano, pero seguramente ahora estuve leyendo los comunicados y probablemente esté escribiendo algo sobre este tema en los próximos días, porque es una medida también muy importante, porque ese era un lugar donde crecía mucho este tipo de discurso en torno a teorías conspirativas y demás. Pero entonces, a ver, en síntesis, acá hay varios puntos para discutir, pero veamos primero la efectividad, digamos, de las medidas que hasta ahora habían venido adoptando Twitter y Facebook. Si entiendo bien, tú sostenés que en general no habían producido los efectos buscados, que recién ahora se está reaccionando con cierta dureza que puede llegar a producir, digamos, un cambio o por lo menos puede frenar determinadas tendencias. A ver, acá a los filósofos nos encanta decir sí, pero no. Entonces, sí es cierto que habían producido algún tipo de cambio. No es cierto en el sentido de que no habían mitigado del todo los peores efectos, si querés, de ese discurso. Ahora, lo interesante también es que, sobre todo en el caso de Twitter, el que Twitter viniera periódicamente, yo te diría que marzo, abril 2020, tendría que buscar el dato preciso, aplicando medidas más leves a los tweets de la cuenta de Trump, también de alguna manera le permite tomar la medida de anteayer sobre un terreno mucho más firme. Porque si vos comparás en el histórico de las acciones que venía tomando Facebook contra o en la cuenta de Donald Trump y las que venía tomando Twitter, Facebook, cuando Twitter le empezó a etiquetar los tweets, le escribió una carta pública, Mark Zuckerberg, a Donald Trump, donde prácticamente le decía: Donald, venite a Facebook que no te vamos a decir nada. Y de hecho, Trump se fue un rato a Facebook y digamos, la información que publicaba en Twitter y que Twitter se la etiquetaba, la publicaba en Facebook y Facebook no se la etiquetaba. Y el histórico, después de que Twitter le suspende la cuenta por 12 horas, al otro día sale Zuckerberg a suspenderle la cuenta indefinidamente. Sí, esta vez Zuckerberg actúa más duramente que Twitter, ¿no? Sí, y a ver, y digamos, si tuviéramos que darle una analogía futbolística, diríamos que Zuckerberg está suspendiéndolo, está cobrando al grito, ¿no? O sea, porque está suspendiéndolo cuando ya es obvio que no puede no suspenderlo. En cambio, la suspensión de Twitter es un poco más entendible dentro de las acciones que la propia plataforma venía tomando con la cuenta de Trump. O sea, ya venía etiquetando, venía reduciendo la circulación, y en un determinado momento, cuando hay un daño claro y presente, dice, le pongo la suspensión permanente por 12 horas. Interesante también agregar el primer tuit después del levantado de la suspensión, que fue en la noche de ayer. Ayer, digamos que se le permitió a la cuenta de Twitter de Trump volver a existir, se le permitió que aparecieran publicaciones, porque el video es aparentemente una gran marcha atrás de Trump, ¿no? Sí, sacar el aparentemente, o sea, pero flor de marcha atrás. Eso es un video que, aparte, si uno lo ve y uno viene siguiendo un poco el discurso de Donald Trump en sus tonos y en sus modos de decir, es un video que a la legua uno se da cuenta de que está íntegramente leído, íntegramente redactado para ser 100% políticamente correctísimo,
si lo comparás con el video que... Ojo, el de la Casa Blanca en la tarde del miércoles, después de los incidentes, también era leído, ¿eh? No improvisó ahí. Y sin embargo, derrapó como derrapó y por eso provocó la reacción de Twitter. Totalmente, estoy de acuerdo. No por ser leído el contenido cambia. Digo, no por no ser leído va a cambiar en el contenido. Digo que acá llama mucho más la atención el cuidado notorio en cada una de las palabras. A ver, lo leo. Leo brevemente la traducción, por lo menos. Es largo, más largo de lo que yo voy a leer. Dura 2 minutos 30, una cosa por el estilo, pero dice: los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia estadounidense. A los que participaron en actos de violencia, les digo, no representan a nuestro país. A los que quebrantaron la ley, les digo, lo pagarán. Mi campaña usó todas las vías legales para discutir los resultados electorales. Mi único objetivo era asegurar la integridad de los votos y al hacerlo estaba luchando por nuestra democracia. Sigo creyendo que debemos reformar nuestras leyes electorales para garantizar la identidad y elegibilidad de todos los votantes. O sea, se desmarca totalmente de sus simpatizantes que entraron al Congreso. Es más, los echa a los leones, digamos. Sí, les voy a caer con todo el peso de la ley. Y por otro lado, enfatiza en que su comportamiento hasta ahora, en cuanto al cuestionamiento del resultado electoral o el cuestionamiento previo a las elecciones, en cuanto al voto por correo, etcétera, iba por el lado del la ley, ¿no? Por el lado de esgrimir tales y cuales normas vigentes, presentarse ante la justicia, presentarse ante los organismos reguladores, ¿no? Lo que está haciendo Trump es, entre comillas, salvándose o tratando de salvarse, ¿no? Está colocándose al margen de todas las acusaciones que había estado recibiendo en las 24 horas anteriores y que llevaban incluso a que se pensara en la posibilidad de iniciarle un impeachment o que se le pidiera al vicepresidente Mike Pence e integrantes del gabinete de Trump que pusieran en marcha la enmienda 25 de la Constitución para ir por la destitución porque no se encuentra en condiciones físicas para desarrollar el cargo. Sí, exactamente. O sea, creo que este video, el discurso que vos recién leías, va claramente en plan de, por lo menos, yo creo que le dijeron, o sus asesores, creo que le tienen que haber dicho, vamos a terminar, el objetivo ahora es terminar la presidencia, o sea, llegar hasta el 20 de enero, porque yo creo que si no hubiera publicado ese video, o si hubiera manifestado de esa manera en la noche de ayer, la aplicación de la enmienda número 25 no estaba como muy lejos. Pence se desmarca de la figura de Trump en los últimos 2 días, claramente, ¿no? O sea, entonces yo creo que había una inminente seguridad de que Pence podía llegar a destituir al presidente aplicando la enmienda 25, como decía. Entonces, esta es una señal de, bueno, no, me apego a las instituciones, me quedo en este lugar, y también de última, ese tipo de expresiones le permiten conservar su cuenta de Twitter mientras siga siendo presidente. Para mí va a ser muy interesante ver qué es lo que va a pasar con la cuenta real Donald Trump cuando asuma la presidencia Joe Biden y Donald Trump deje de ser el presidente de los Estados Unidos. Sí, en ese video el texto es tal que, primero, le permite, en principio, a Trump reposicionarse y desmarcarse teóricamente de acusaciones que se le estaban formulando, claro. Pero además es un video publicable en Twitter, ¿no? Que Twitter no va a poder objetar, ¿no? Sí, está 100% afín a, digamos, el discurso permitido por la ley de política cívica de Twitter. O sea, ahí Twitter justamente no puede ni debería decir nada, es un discurso muy atado a la norma, por decirlo de alguna manera. Hizo los deberes, cumplió con todos los puntos con los que tenía que cumplir, ¿no? Totalmente. Igual, y de vuelta en esto, en esta guerra de plataformas, Zuckerberg de nuevo pareciera estar quedando como mirándola de costado, porque fíjate que Facebook lo suspendió indefinidamente, y lo suspendió hasta el 20 de enero, pase lo que pase a Donald Trump, y Donald Trump a las horas publica este video.
que ese video de Twitter da a entender de que Facebook lo hubiera publicado también. O sea, Sí. Entonces, pero ahora no puede tampoco Zuckerberg dar marcha atrás y permitirle la entrada, lo va a tener que mantener suspendido hasta el 20 de enero, ¿no? O sea, Lo que pasa es que, y ese sería otro tema que capaz que podríamos charlar dentro de unos minutos, lo que pasa es que Zuckerberg, tuviste cómo razona, tuviste cómo argumenta, ¿no? Digamos que toma la decisión por una cuestión de peligro latente, una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, es que al revés de la decisión digamos, la decisión de Zuckerberg, o digamos, las razones que da para justificar su decisión, van en contra digamos, van en el sentido opuesto, no en contra, Sí. perdón, de las que decíamos antes de Twitter. Sí. Twitter censura por el daño claro y presente. Ahora, Zuckerberg censura por el peligro latente, como decís tú. Una medida Como preventiva. Dice, exactamente. pensamos que los riesgos de permitir que el presidente siga usando nuestro servicio durante este periodo que falta de la transición son sencillamente demasiado grandes y por ello extendemos el bloqueo que le hicimos en sus cuentas de Facebook e Instagram indefinidamente y durante al menos las 2 próximas semanas hasta que se complete la pacífica transición de poder. O sea, en base a los antecedentes de Trump, dicen, a este lo dejamos sin micrófono, sin parlante durante estas 2 semanas, ¿no? Exacto. La medida de Zuckerberg es una medida mucho más, si se quiere, autoritaria que la de Ahí Facebook. está. Que la de Twitter, y va en la línea de censurar a un actor que conocidamente cultiva un discurso de incitación al odio desde su cuenta, ¿no? Porque acá, a ver... ¿Me permitís que hagamos una pausa y retomemos en este lugar justamente la conversación? Ya retomamos la entrevista con Javier Mazza, licenciado en Filosofía, coordinador docente del Departamento de Humanidades en la Universidad Católica. Twitter y Facebook bloquearon esta semana las cuentas del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario respaldara a los manifestantes que entraron por la fuerza en el Capitolio el miércoles durante esa sesión bicameral en la que se iniciaba la confirmación de la victoria del demócrata Joe Biden en las urnas. Este es el punto de partida para el análisis que está desarrollando esta mañana con nosotros Javier Mazza, que es licenciado en Filosofía, coordinador docente del Departamento de Humanidades en la Universidad Católica. Estábamos justamente en los fundamentos sobre todo de la medida de Facebook, Javier, que... También, yo he leído algunas frases, el artículo es un poco más largo con la argumentación, ¿no? Pensamos que los riesgos de permitir que el presidente siga usando nuestro servicio durante este periodo son sencillamente demasiado grandes y por ello extendemos el bloqueo que le hicimos en sus cuentas de Facebook e Instagram de manera indefinida y durante al menos las 2 próximas semanas hasta que se complete la pacífica transición del poder. Entonces, este es el otro asunto a discutir, ¿no? Porque... parece claro que para mucha gente puede ser loable que se adopte una medida de esta naturaleza. Puede ser incluso compartible la argumentación. Ahora, lo cierto es que el director de una compañía gigante y todopoderosa decide quién puede publicar qué cosas. Incluso decide a propósito de la libertad de expresión del presidente de un país, en este caso de uno de los países más importantes del planeta. ¿Cómo ves esa parte? Es interesantísimo, porque, a ver, la pregunta cabe en decir, de primero si es inaudito, ¿no? O sea, y de si es realmente un signo tan claro de la nueva configuración del ecosistema de la información, ¿no? Porque todo lo que vos decís es cierto. Sin embargo, no deja de ser cierto también lo que hablábamos antes de que Facebook es un espacio privado de alguna manera. O en realidad, yo creo que acá lo que cabe es justamente, y sí, la realidad nos obliga a elevar la pregunta al terreno de lo filosófico y decir,
¿no será que las categorías de público y privado, cuando estamos hablando de los espacios online, ya de alguna manera no nos alcanzan para plantear los términos de la discusión? Esa es una pregunta muy desafiante. Creo que está interesante. Realmente vale la pena ponerse ahí, ¿no? Es que yo creo que yo creo que es el desafío que tenemos a futuro quienes estamos en esto de pensar y pensar alrededor de la tecnología y demás, porque lo que nos hemos dado cuenta en estos últimos tiempos es que cuando seguimos dándole la discusión a estos temas, utilizando esas categorías, Facebook es privado, no, pero Facebook es público, porque entonces el perfil y la configuración de privacidad, es decir, a ver, no pasa ni por la configuración de privacidad, pasa porque el discurso público empieza a pasar por ahí, el discurso político-social empieza a tener en este espacio un lugar importante. Entonces, es decir, vamos a tener que repensar si las categorías de público y privado nos alcanzan para pensar el espacio y para categorizar y caracterizar el espacio online. Bueno, porque evidentemente no es ni una cosa ni la otra. Exacto. Seguramente lo mejor es eso, plantearse que no es ni una cosa ni la otra. Pero ¿y entonces quién resuelve? Mirá lo que escribía justamente en estas horas Sí. Ana Laura Pérez, la ubicás, periodista. Sí, por supuesto. Muy involucrada, muy seguidora de estas cuestiones. Solemos cruzarnos tweets con Ana Laura, así que ahí estamos. Y los oyentes la conocen porque participan en las tertulias acá en Perspectiva. Bueno, ella puso este texto. Tenemos que definir como sociedad global dónde ponemos el límite y eso es opinable. Lo que me parece un despropósito es que sea el CEO de una compañía quien decida los límites de la libertad. Pero, a ver, estoy 100% de acuerdo con Ana Laura. Lo que pasa es que también hay que decir, está dentro de sus potestades, de las potestades de Facebook. Decidir si le permite o no le permite a Trump o a cualquiera hablar dentro de su plataforma. El problema es que esa plataforma, al día de hoy, se convierte en algo que pareciera estar por encima o más allá de lo que su propio dueño puede decidir. Yo creo que acá es donde de todas las, si querés, metáforas para pensar en la tecnología que tenemos, que son unas cuantas, yo creo que en este caso la metáfora del golem es como una de las mejores para pensar en ese término. A ver. O sea, la metáfora del golem es una leyenda del folclore judío muy popular, que es la del monstruo de barro, ¿no? Una comunidad judía que es la más conocida es la versión del golem de Praga, ¿no? Que es asediada por un grupo de antisemitas en un determinado momento para poder sobrevivir a ese ataque. Crea una criatura de barro, que es un monstruo de barro, que le llaman el golem, ¿no? Y lo crean para destruir a los antisemitas. Y vía un ritual mágico, el golem cobra vida y destruye a los antisemitas, pero en el momento en que los destruye, como el golem no tiene una mente propia, después de destruir a los enemigos, se vuelve contra sus propios creadores, ¿no? Y tiene consecuencias nefastas hasta que sus propios creadores encuentran la manera de destruirlo. La metáfora del golem en el folclore judío tiene un significado muy claro, y es que es una criatura creada del barro, como Dios creó al hombre del barro, ¿no? Y tiene ese gran metamensaje de no nos corresponde a los hombres meternos en las cosas que solamente puede meterse la mente divina, ¿no? O sea, no te extralimites. De alguna manera es la misma metáfora de Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? O sea, no vayas más allá de lo que te permite el conocimiento, de la soberbia del conocimiento. En esto de el elemento tecnológico que se te vuelve en contra. Yo creo que en este momento, con lo que respecta al discurso público y sobre todo a partir del uso que figuras como Donald Trump le están dando a las plataformas se están volviendo en contra de sus propios creadores, más allá de lo que sus propios creadores son capaces de manejarlo. O sea, yo creo que ninguna medida que pueda tomar ni Facebook ni Twitter en este momento van a poder terminar de solucionar el problema, porque todavía no se tiene claro cuáles son las raíces del problema y cómo es que se genera el problema en sí mismo. De todos modos impresiona leer esa carta de Mark Zuckerberg, porque parece
un decreto de un presidente de la República, ¿me entendés lo que digo? Sí, 100%. Es que él está, de alguna manera, decretando dentro de su propio reino, que es Facebook. O sea, y están los números por ahí, las analogías con los países del mundo, ¿no? Si Facebook fuera un país, la cantidad de... Sí. no sé si el quinto o el sexto país más poblado del mundo, una cosa así. Y eso que es una plataforma que hoy supuestamente está entrando en decadencia frente a Instagram u otras, ¿no? Supuestamente porque no es tan real. Bueno, y después aparecen mensajes de oyentes como estos. Dice Carlos, Sí. tendría que haber una regulación de las plataformas sociales, como hay una regulación para la prensa. Milton, por su lado, dice, me gustaría puntualizar que entre lo público y lo privado en materia de medios no hay gran novedad, no solo Twitter o Facebook, que tienen la manipulación y limitación inevitable de la libertad de expresión. El uso de las ondas públicas para uso privado impide que cualquiera que quiera expresarse no lo pueda hacer, porque es privativo de los canales, de las radios o de la prensa escrita. ¿Cómo ves estas analogías? Sí, a ver, yo creo que la analogía con respecto a los medios tradicionales, hay veces que funciona y hay veces que confunde, ¿no? O sea, yo creo que hay una diferencia de entidad entre los discursos en los medios tradicionales y los discursos en los medios digitales. Sobre todo, la diferencia está en la entidad algorítmica del discurso digital versus la entidad, si querés, eléctrica de los discursos o de ondas, de los discursos en los medios tradicionales, radio y televisión. No incluyo la prensa acá, obviamente, ¿no? O sea, y lo que quiero decir con esto es que básicamente los tweets que se generan en el ciberespacio son analizables, buscables, recuperables, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras esta conversación que estamos teniendo entre vos y yo, si nadie la está grabando, si nadie la está almacenando y si nadie la cuelga en el ciberespacio, no va a ser recuperable. O sea, va a perecer de alguna manera. Y ahí hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. Sobre todo porque el acumulativo en el digital es muy distinto del acumulativo en el discurso tradicional. Y acá de vuelta uno va a los ejemplos clásicos, y no por compararlos porque sea la mejor comparación, sino porque es la comparación que uno tiene en la mano, pero hemos escuchado incansables veces de la capacidad, si se quiere, disuasiva de la oratoria de Hitler, ¿no? Y lo que tenemos para jugar desde hoy esa capacidad de la oratoria hitleriana son N cantidad de discursos. Son unos cuantos, ¿no? Pero no son todos. Cuando no sé, supongamos que en 2040, en 2050, alguien esté analizando la capacidad, digamos, discursiva de Trump en Twitter, va a tener todos los elementos sobre la mesa para poder hacer ese análisis. Todos los tweets de Trump. Los va a tener si Twitter no los borra, si Twitter no los bloquea, etcétera, etcétera. Pero de lo contrario, van a estar todos ahí disponibles para que alguien pueda analizarlos y recontraanalizarlos y cruzarlos y digamos, y hacer literalmente matemática del discurso con las palabras de Trump. Entonces, acá nos estamos enfrentando como realmente a dos mundos distintos. O sea, y en esto, de nuevo entramos en el terreno de lo filosófico. O sea, uno de los cambios más importantes de la revolución digital es esto de dotar de una entidad matemática a la palabra, algo que nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. O sea, Mirá todas las ventanas de discusión que se van abriendo. Yo sigo anotando, porque esto mismo daría para un abordaje aparte, ¿no? a mí este es uno de mis temas de investigación de cabecera, así que encantado de volver sobre él, pero realmente cuando me toca hablar de esto en algunos foros o incluso en clase, digo, yo insisto en decir que el cambio que trae la palabra digital mucha gente lo compara con el surgimiento de la imprenta, y yo en realidad digo, no, el cambio que trae la palabra digitalizada es un cambio que es comparable con el advenimiento de la escritura,
más que con el advenimiento de la imprenta. Sí, o sea, sí. porque hay un cambio hay un cambio ontológico de la palabra, hay un cambio de la sustancia de la palabra pasa a estar hecha de otra cosa, que es de matemática, ¿no? Así como la palabra pasó a estar hecha de grafemas cuando inventamos la escritura allá en el menos 3000, ¿no? Yo decía que lo dejamos para explorar y profundizar porque me gustaría, antes de terminar, hacerte la última pregunta, que también podría decirse que esta es filosófica. Porque durante la actividad normal de sus operaciones siempre pueden surgir imprevistos, Berkeley diseñó una póliza exclusiva para cubrir los daños físicos y materiales que se puedan causar a un tercero durante la operativa diaria. Trabaje tranquilo, transfiera sus riesgos al resguardo de Berkeley. Sentirse seguro es sentirse Berkeley. Berkeley.com.uy. La última pregunta, Javier. Encantado. ¿Donald Trump existe sin Twitter a su disposición? Voy a lo siguiente. Compartida o no la sanción impuesta por las redes sociales a Trump, hay algo innegable. Esa resolución afectó a Trump en su línea de flotación. Sí. Casi cuesta imaginar a Trump sin Twitter. Totalmente. Debe ser el líder político más identificado con esa red. La usa a lo largo de todo el día, difundiendo sus opiniones, realizando jugadas políticas, amenazando a personas, promoviendo a otras. Entonces, lo impactante que tuvo, sobre todo la resolución de Twitter durante estas horas en las que rigió, fue que Trump desapareció. Sí, totalmente. Trump quedó como en un rincón en penitencia sin poder expresarse. Tenía otras posibilidades, sí, podía ir a un canal de televisión, a una radio, pero Trump es Twitter, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? Sí, a ver, quienes nos dedicamos a pensar la comunicación y a estudiar la comunicación, solemos toparnos con aquella sentencia de decir, bueno, Roosevelt fue el presidente de la radio, Kennedy fue el presidente de la televisión, y yo le sumo, Trump es el presidente de Twitter, ¿no? Y esas sentencias van en línea de que Roosevelt fue el presidente de la radio y Kennedy el de la televisión y Trump el de Twitter, porque fueron los presidentes que entendieron cómo hablar en cada uno de esos medios para obtener el mayor rédito político de cada uno de esos medios. Sí, pero agrego otra cosa. Twitter además le permite a este presidente estar en comunicación las 24 horas con sus seguidores, la población de su país y el mundo. Es un Exactamente, es que justamente es eso. Eso es lo que él comprende. Te lo digo porque otros presidentes también usan Twitter, pero no de esa manera, ¿no? Claro que no. A ver, de hecho es muy interesante esto de que, por ejemplo, Barack Obama, que supo también utilizar muy bien la red, no tanto como Donald Trump, en el sentido de que no obtuvo tanto rédito a partir del uso de la red, si quiere tuvo un uso más convencional de Twitter que el que hizo Trump, que fue un uso, si se quiere, muchos le dicen explotativo de Twitter, ¿no? O sea, de que o abusivo de la herramienta, ¿tá? Usó, cuando se transformó en presidente, la cuenta @POTUS, que es la cuenta que está reservada para el presidente de la República en Estados Unidos, o sea, la cuenta de President of the United States, por eso se llama POTUS, ¿no? Sí. Y esa es la cuenta desde la que tuiteaba Obama más asiduamente cuando era presidente, desde la cuenta de la presidencia. En cambio, Trump siguió con su cuenta personal, ¿no? Siguió de largo. Exactamente. Donald Trump siguió de largo con su cuenta personal y prácticamente que nunca utilizó la cuenta POTUS, o muy poco utilizó la cuenta POTUS, y su uso fue parasitario, digamos, de la cuenta de arriba del Donald Trump. Entonces, en ese sentido, eso te habla también del modo en el que Donald Trump se apodera de la red, ¿no? Y de que empieza a tejer esa relación amor-odio que hablábamos al principio. Pero a su vez entonces depende de ella. O sea, se apodera de la red, pero cuando la red le baja la llave, desapareció Trump. Claro, acá, y bueno, y quienes veníamos siguiendo este conflicto desde 2016, sabíamos que era una cuestión de tiempo hasta que una de las dos partes se diera, ¿no? Y soltara el acuerdo. O sea,
era la apuesta era a ver quién iba a ser el primero. Si iba a ser Trump, el que definitivamente se iba a ir de Twitter, iba a decir me voy, ¿no? Y iba a dejar ese gran poder que le da Twitter a Donald Trump. Como vos decías, él ejerce su poder como presidente desde esa cuenta, en gran parte, ¿no? O iba a ser Twitter quien iba a decirle, no señor, soy yo el que le bajo la cortina y usted no habla más en mi plataforma. Finalmente fue Twitter. Los costos, yo creo que de esa decisión también Twitter los toma en el momento en donde sabe que puede ser, que puede pagar los costos menores, porque hay un nuevo presidente a asumir en 10 días, ¿no? O sea, en 12, no sé, en pocos días. Pero es notorio lo que vos decís de cómo revela el funcionamiento, si querés, como más de sintonía fina del ejercicio del poder de Donald Trump, el hecho de que no haya tenido Twitter por 12 horas y no hayamos sabido nada de qué le pasó a Donald Trump en estas 12 horas. Y hay otra beta más de las tantas que se abren, que es cómo reaccionan los seguidores de Trump, ¿no? Los más fanáticos, que son una gran cantidad, los militantes trumpistas, teniendo en cuenta cómo Trump atizó en ellos el odio, el desprecio a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Claro. Es que lo que pasa que... Ahora resulta que a esa lista... Fíjate que el otro día, cuando entraron al Capitolio, una de las escenas que pasó bastante desapercibida, pero que ocurrió, fue cuando varios de estos militantes se acercaron a periodistas que estaban con sus cámaras de televisión montadas en trípodes, etcétera, y empezaron a agredirlos a ellos. Les patearon las cámaras, tiraban al piso, por supuesto que los denunciaban a propósito de su comportamiento, de cómo trataban mal a Trump, etcétera. Bueno, dejaron escrito en unas paredes del Capitolio, creo, algo así como Destroy the Media. Ahí o algo está. así, sí. Bueno, ahora a esa lista van a incorporar a Twitter y a Facebook, etcétera, ¿no? Y yo supongo que sí, o sea, a Facebook seguro. De hecho, habrá que ver qué es lo que pasa en Twitter. Creo que Twitter también va a quedar dentro de la lista de los indeseables. De hecho, ya hay una red que funciona en paralelo, que es Parler, que es como una especie de intento de calco de funcionamiento de Twitter en paralelo, a la cual se han ido muchos de los seguidores de Trump, y se ha ido el propio Donald Trump, y Parler promete ser una red que no va a censurar a Trump. Habrá que ver qué crecimiento tiene eso en los próximos años. Y como anota uno de nuestros oyentes, Albérico, Trump está creando Trump Media, ¿no? Sí, totalmente. O sea, acá va a haber el futuro de cómo sigue esta película. Yo creo que va a ser interesantísimo en muchísimos frentes. ¿Cómo sigue esta película en términos de las redes? ¿Qué es lo que va a pasar con Trump en Twitter? ¿Qué es lo que va a pasar con Trump en Parler? ¿Qué es lo que va a pasar con Trump en Trump Media? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con la figura de Trump a nivel mediático? ¿No? Recordemos, sobre todo, que Trump es una figura mediática, más allá de ser digamos, un importante emprendedor. Él es una figura mediática. Siempre lo fue, antes de meterse en la política, ¿no? Exactamente. La razón de su popularidad es por su capacidad de estar en los medios, más que por su capacidad económica. Y habrá que ver qué es lo que pasa con Trump, por ejemplo, dentro del Partido Republicano. En este momento hay un enfrentamiento muy duro en la interna del Partido Republicano en torno a la decisión de expulsar o no expulsar a Donald Trump del partido. O sea, no nos olvidemos que es uno de los partidos históricos de la democracia norteamericana que en este momento está totalmente cooptado por el trumpismo, y que se juega en la permanencia o no de Donald Trump en su seno una carta importante en torno a su propia existencia y a su propia identidad como partido, ¿no? Que de última hemos visto a Jeb Bush, el propio George Bush también manifestarse en contra de muchas acciones y de muchas declaraciones de Donald Trump, en ese sentido de estar de alguna manera dinamitando la estructura del Partido Republicano. Javier Massa, licenciado en Filosofía, docente, coordinador docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Te paro acá.
Pongo el freno acá. Tranquilamente. Pongo el freno acá y dejamos una cantidad de curiosidades para continuar explorando. ¿Te parece bien? Encantadísimo. Creo que convino dedicar este espacio. Creo que quedan muchas líneas de trabajo para retomar. Seguro que sí. Hasta pronto. Al habla. Hasta luego. Muchas gracias. Ya volvemos. Viene la tertulia de este viernes.